Buen día, el Señor les bendiga. Bueno, estamos transitando el sexto día de la cuarentena y estamos compartiendo como cada día un pensamiento de la palabra del Señor para estar allí agarrados del Señor, pensando en su palabra. Tenemos en este tiempo tantas noticias, algunas de ellas complicadas y nos asustan, nos atemorizan. Y bueno, y esa es la razón por la cual nosotros los cristianos tenemos que estar enfocados en la palabra del Señor. Y justamente vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 12. Hebreos, capítulo 12. Les voy a dar un tiempito para que si me están siguiendo allí lo puedan buscar. Hebreos, capítulo 12, en la palabra del Señor. Versículo 2 vamos a leer en este día. Hebreos 12, 2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Estos días de cuarentena nosotros estamos escuchando constantemente en la televisión acerca de la radio, en todos los medios en general, que la responsabilidad nuestra, ¿no? El compromiso que tenemos que tener nosotros, el accionar del hombre se resalta, se enfoca tanto en el hombre, y eso hace que nosotros pensemos mucho en nosotros, pensemos mucho en lo que siento, pensemos mucho en cómo estoy, que estoy recluido, y en algunos casos eso puede llegar a que nos desanimemos y hasta nos deprimamos un poco, ¿sí? Pero la palabra del Señor nos dice que nosotros, los cristianos, tenemos que tener puestos los ojos en Jesús, no en nosotros, en lo que sentimos, lo que nos pasa, lo que vivimos, lo que nos parece, nuestra opinión, sino en Jesucristo. ¿Sí? Tenemos que tener los ojos puestos en Él, tenemos que mirarlo a Él, tenemos que ver, por ejemplo, qué es lo que Jesús resaltaba de la gente, qué Jesús cuando tenía charlas con las personas en su momento, y esto lo encontramos, claro, está en los evangelios, comenzamos a leer un evangelio de comienzo hasta el final, y entonces ahí nos damos cuenta de lo que el Señor le decía a la gente. Bueno, Jesús resaltaba la fe de las personas. En una ocasión a una mujer que le hizo un milagro, dijo: mujer, grande es tu fe, sea hecho como pediste, ¿sí? En otro caso, un centurión le dijo: yo en Israel no he hallado fe como la que tiene este hombre, ¿sí? Y también un tiempo donde reprendió a los discípulos, les dijo: hombres de poca fe. ¿Qué quiero destacar con esto? Que el Señor espera de nosotros fe, que espera de nosotros que creamos que el Señor está con nosotros, que creamos que su presencia nos acompaña, que creamos que todo esto va a ser algo pasajero para el pueblo del Señor, que el Señor nos va a guardar, nos va a proteger, va a estar con nosotros, que nada nos va a faltar. Justamente ayer nosotros mencionamos en el pensamiento de tener expectativa de milagro, la fe. Quizás inclusive las predicaciones, me incluyo, a veces nosotros tratando de resaltar o hacer que la gente accione, que la gente actúe, que la gente haga, que la gente decida. Bueno, a veces nosotros resaltamos demasiado el obrar del hombre, ¿no? Ponemos tanto énfasis en la responsabilidad, en lo que tenemos que hacer. Si nosotros hacemos esto, cambiamos. Si nosotros hacemos aquello. Sin embargo, la Biblia nos dice que tenemos que poner los ojos en el Señor, que tenemos que mirarlo a Él. También tenemos que mirar la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Cuando leemos los evangelios, tenemos que detenernos en los últimos capítulos de los evangelios, donde nos habla lo que el Señor hizo, cómo fue su sufrimiento, fue llevado a la cruz, cuando habló con Pilato, habló con Herodes, cuando lo azotaron, cuando le hicieron llevar la cruz, el momento donde estuvo crucificado al lado de los ladrones. Tenemos que ver ese Jesús sufriendo, porque Él no sufrió por Él. Él sufrió por nosotros.
Él pagó ese precio para cancelar la deuda que todo hombre tiene con Dios. Nuestros pecados nos produjeron una deuda con el Señor. Nosotros un día, cuando estemos en su presencia, íbamos a estar allí y el Señor va a decir, mira, tenés esta deuda conmigo. Todos estos pecados son deuda. Así es, eso es lo que nos iba a pasar. Pero Jesucristo canceló la deuda y nosotros le creímos al Señor. Nosotros le pedimos al Señor que que nos perdonara. Y entonces esa deuda desapareció. El perdón canceló la deuda de pecado que teníamos con Dios. Y es allí donde nosotros tenemos que regocijarnos, que aunque estemos acá dentro en nuestra casa, guardados en estos días de reclusión por el coronavirus, nosotros tenemos estamos a cuenta con Dios, estamos tranquilos. Hay gente que está pensando cómo va a ser para pagar las cuentas que tiene cuando salga de todo esto, cuando comience otra vez el movimiento mercantil, cómo voy a pagar todo. Pero nosotros tenemos la tranquilidad de con Dios la deuda ya está pagada. Jesús pagó en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. También tenemos que ver su amor, su gran amor. Él pagó en la cruz por nuestros pecados porque nos ama. La palabra del Señor nos dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas tenga vida eterna. Qué hermoso el amor del Señor. También tenemos que destacar la victoria del Señor. Este versículo del libro de Hebreos nos dice al final, cuando ya está terminando, dice, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, menospreciando todo lo que vivió, el dolor y todo lo vivido en la cruz, y se sentó a la diestra del trono de Dios. No podemos dejar de recordar que el Señor ya venció. Él nos dijo, yo ya he vencido. Por tanto, vayan y prediquen en mi nombre. Bueno, ahora no podemos predicar de la manera habitual que lo estábamos haciendo, pero sé que la mayoría de los hermanos de la iglesia están enviando estos videos y los cultos que tenemos online a personas que no conocen al Señor, que no tienen una relación con el Señor. Ahí estamos predicando. Estamos en nuestra casa, pero no estamos presos. Estamos activos, estamos haciendo cosas, pero tenemos que tener los ojos puestos en el Señor, en la obra que el Señor hizo por nosotros, que nos deje tranquilos, que nos seduzca el hecho de que el Señor murió por nosotros en la cruz, que Él está en victoria, en triunfo, en poder, que Él puede hacer milagros. Si necesitamos algo, el Señor va a estar obrando allí. Tenemos una hermana de la iglesia que en estos días se enfermó de otra cosa, nada que ver con el coronavirus, tuvieron que intervenirla y ahí estamos orando para que el Señor esté haciendo la obra, la operaron, está bien. Otros hermanos con síntomas de enfermedades que nada tiene que ver con el coronavirus, pero no pueden ir a los hospitales, no le pueden atender los médicos por miedo al contagio, y en sus casas allí con un tecito, orando, todos orando para que el Señor haga milagro. El milagro aparece. Dios es un Dios poderoso, Dios es un Dios maravilloso. Así que mi hermano querido, en este día recordá que tenés que tener puestos los ojos en Jesús. No tenés que tener puestos los ojos en el coronavirus. No tenés que tener puestos los ojos en el accionar del hombre, la responsabilidad del hombre, de por qué vino esto, si vino por casualidad, si vino porque alguien hizo una estrategia para dañar al mundo. Esas cosas son lo que los periodistas y la televisión les encanta destacar. Nuestros ojos tienen que estar puestos en Jesús, porque Él es el autor y el consumador de la fe. Si nosotros queremos tener fe, tenemos que tener los ojos puestos en Jesús. Y si tenemos fe, el Señor va a alabar nuestra fe, va a reconocer nuestra fe. Vamos a orar en esta hora, pero vamos a orar con aquellas personas que nos están mirando por primera vez, nunca han recibido a Jesús en su corazón, nunca le han dicho, Señor, entra en mi vida, entra en mi corazón, perdona mis pecados. Yo voy a hacer una oración con los ojos cerrados y repetí conmigo en voz alta esta oración, porque al Señor le agrada que lo hagamos en voz alta, confesemos su nombre. Y vamos a recibir a Jesús en nuestra vida. Señor y Padre, te damos gracias en este día, Señor, por esta oportunidad que tengo de abrir mi corazón a ti y recibirte en él. Te pido perdón por todos mis pecados. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida y yo te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Ahora no ores, yo voy a orar por vos.
Señor y Padre, gracias te damos en este día porque sabemos que tú eres un Dios de milagro. Tú no estás impedido de obrar, Señor. Nosotros estamos recluidos, pero tú no estás recluido, Señor. Extiende tu mano sobre estas personas que han hecho la oración de fe por primera vez y extiende tu mano sobre cada uno de aquellos que está mirando a través del celular o de la tablet o de la computadora. Dios, que la presencia del Espíritu Santo llene el lugar donde ellos están, Señor. Sean bendecidos grandemente. Y si hay otras enfermedades, otras situaciones, extiende tu mano, Dios. Hace milagros. Lo creemos, lo declaramos en esta hora. El milagro sucede en este momento en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero recordarles que el día jueves vamos a tener reunión online, como el domingo, a las 20 horas. Y también que el día jueves estamos comprometidos a orar 2 horas de reloj, nosotros aquí en nuestras casas, buscando la presencia del Señor, leyendo la palabra, estando en comunión, intercediendo y creyendo que el Señor va a desatar milagros sobre nosotros y sobre los que no le conocen también, porque Dios es un Dios de amor. El Señor te bendiga ricamente y nos veremos, Dios mediante, mañana.